Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El pasado martes se cumplieron 2 años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación. Las opiniones de su gobierno se encuentran divididas, como lo han sido desde el inicio de la administración. López Obrador llega a este primer tercio de su gobierno con una aprobación por arriba del 60%, de acuerdo con Oráculos, un 33% de desaprobación. Sin embargo, en comparación con el año pasado, ha bajado 5 puntos en promedio. Bancarios que tiene Ernesto Cervera, ¿cómo está? Muy buenas noches. Ahí están Buenas noches, Serra. 2 años de administración, yo diría dos mundos totalmente alejados entre sí. El mundo, obviamente, de aquellos que ven todo este proceso de transformación como algo que realmente ha cambiado al país, que ha conseguido a través de las transferencias directas, de un gobierno austero, limitar fuertemente lo que sería el enriquecimiento de otros, de un gobierno que anteriormente, dice esta visión, pues se apropiaba del propio beneficio del recurso público, y que a partir de ello, pues con resistencias lograron vencer esta inercia que teníamos desde hace tiempo. Esta es una visión, es la visión que el propio presidente lanza cuando plantea esta realidad en el mensaje sobre estos 2 años de gobierno, frente, por supuesto, a aquella otra de los críticos, los que dicen abiertamente no ha funcionado, el tema de la pandemia ha sido mal manejado, el tema económico ha llevado también a un crecimiento pues prácticamente nulo e incluso a un decrecimiento sustancial. El tema de la pandemia visto en 2 ópticas diferentes. Por un lado, aquellos que dicen allí está el mal manejo, otros que dicen, aquellos que lo apoyan, dicen abiertamente, bueno, pues esto es lo mejor que se podía hacer. Parece que estamos ante 2 visiones contrapuestas, 2 formas de ver la realidad, en donde lo que a mí me queda claro es que ninguna de ellas tiene ningún punto de contacto entre sí, como puede suceder en otro tipo de administración, Macario. Sí, no creo yo que sean 2 formas de ver la realidad, son 2 realidades, una sí existe y la otra no. La que existe es la que se refleja en los datos, y en todos los datos que tenemos, el resultado es 2 años de muy mal manejo en general, no solo de la economía, en lo general es un manejo bastante inadecuado. En el caso de la pandemia, por ejemplo, Bloomberg hace un análisis de 53 países y México queda en el lugar 53, el peor, y muy lejos del lugar 52 además. Si hubieran metido otros 20 países, nos hubiéramos ido al lugar 73. Entonces, en la pandemia las cosas se hicieron muy mal, en economía las cosas se hicieron muy mal, lo vamos a platicar con más detalle, pero a grandes rasgos Estados Unidos va a recuperar el tamaño que tenía dentro de un año, la Unión Europea lo hará en 2 años, Brasil lo hará en 3 años y México van a estar 6. Entonces, pues todos los datos indican eso, no hay ningún avance. Lo que defienden al presidente, dicen, pues es que pues ha ahorrado lo de la corrupción. Como sabemos, esas cifras no aparecen por ningún lado, pero hoy el SAT se atrevió a decir, sí, nosotros hemos logrado recaudar 700,000 millones de pesos adicionales en los 2 años. La parte que no platica el SAT es que hay una gran queja de parte de los abogados, porque no se permite a las personas, a los causantes, defenderse en juicios como debe hacerse de las acusaciones del SAT, y eso, por eso lo hemos llamado aquí, es una extorsión. El SAT está cobrando por encima de la ley. La American Bar Association, que es la asociación de abogados más grande del mundo, que corresponde a Estados Unidos, ha enviado una carta al gobierno mexicano diciendo, oigan, hay que cumplir la ley, no pueden estar cobrando así como le están haciendo. Entonces, yo creo que todos los datos apuntan en la dirección de un gobierno que ha hecho muy mal las cosas en 2 años y que prácticamente ha destruido toda la estructura de funcionamiento de la administración pública. Hoy todo está en manos de una sola persona, el presidente, que no puede atender todos los temas porque es imposible para cualquiera. En su caso es particularmente difícil porque muchos de ellos no los comprende a cabalidad. Y entonces lo que hace es tratar de gobernar con 2 horas de plática todas las mañanas, tratando de tapar hoy el
agujero que hizo ayer y mañana va a tapar el que hizo hoy y así se la va a ir llevando. A mí me parece que ha manejado las cosas bastante mal y bueno, pues los que opinen lo contrario sería cuestión de que me consigan datos, ¿no? Ahora, Ernesto, esto tendría, bajo el análisis que hace Macario, que impactar en lo que sería la popularidad del presidente. Pues yo no sé si a nivel internacional aquellos que han manejado la pandemia con pues resultados tan negativos como el caso mexicano han tenido también pues un costo político. En el caso de México parecería ser que ni la caída de -9%, que es lo que se espera para este año, ni el tema de la cantidad de contagios y de fallecimientos, ni de hospitales totalmente rebasados en su capacidad de atención, le pega a la popularidad. Es cierto que tiene una caída, como decíamos al inicio del programa, de 10 o 15 puntos, pero estás hablando de, si no es el 70, como dice el López Obrador, sí estamos hablando de un 60%, por lo menos, de apoyo, de popularidad, en donde habría aquí pues una línea muy clara entre lo que implica directamente el costo de un mal gobierno visto por esta opinión pública o por este sector de la población y de los analistas, y un sector popular que todavía no lo ve así. Macario ha dicho una y otra vez que, bueno, pues los que han perdido el empleo han sido aquellos que pues, son los que se ven afectados, que no son la gran mayoría, ha caído el poder adquisitivo hasta determinado nivel, está ahí los programas sociales que van directo a entregar el dinero a la gente y que eso puede ser la explicación, más el tema de la comunicación mañanera y otra que hace que el presidente pues, siga siendo una figura incuestionable más allá de los errores políticos. Uno pensaría que esto es suficiente como para explicar esta disociación entre malos resultados y apoyo popular. No, yo creo que hay cosas que simplemente no se pueden explicar. Está muy claro, prácticamente todas las encuestas dan la cifra que tú mencionas, una popularidad del presidente o una aceptación del 60%, puntitos más, puntitos menos. Pero en todas las encuestas también, la batería de preguntas vinculada con cómo juzgan que se están haciendo determinadas acciones del gobierno resulta bastante mal evaluado. No el presidente en sus funciones, sino su gabinete o cierto tipo de acciones como políticas públicas, especialmente las vinculadas con la pandemia. La mayor parte de la población rechaza rotundamente el manejo que se ha hecho de la misma. La parte de economía, sin duda alguna también. Y yo te diría, hay otras dos baterías que a mí me dejan perplejo. Una, que sin duda alguna es importante, que es la parte de seguridad. La gente verdaderamente rechaza lo que está sucediendo en términos de ya no que se estanque la violencia, el incremento que hemos venido observando consistentemente, la gente también lo juzga muy mal, pero hay uno que a mí me parece sorprendente, que es el de la corrupción. La gente por encima de cualquier otra política, juzga que el avance que hemos tenido en materia de corrupción ha sido muy favorable. Y yo creo que de ahí se desprende una muy buena parte de la positiva evaluación que tiene el presidente como persona. Puede estar rodeado de muchísima gente que o no hace bien su chamba, o que sigue robando, o que sigue haciendo actos de corrupción, pero él en lo personal sigue teniendo una imagen extraordinariamente buena frente a esto que tú mencionas como un sector de la población, pero que a final de cuentas es 60%. Y desde luego sí influye, Ezra, yo no menosprecio el poder que tiene un mensaje diario a la nación. Esta parte de remachar consistentemente y poner sobre la mesa este tipo de agenda, pues es importante precisamente para tener una idea muy clara de hasta dónde puedes, no le llamaría yo manipular, sino incidir en la apreciación que tiene la gente. Porque los resultados, como decía Macario, en materia económica, en materia de pandemia, en materia de seguridad, en materia de escolaridad, en materia pues, de distribución del ingreso, de empleos, son muy malos. Son 2 años fatales. Y quitemos este 2020. 2019 fue malísimo. Si comparamos el crecimiento promedio de los últimos 5 sexenios, que fue malo o mediocre, si lo quieres ver alrededor de 2,5% de crecimiento en promedio por año, 2019 fue un crecimiento de cero, cero.
sin pandemia, sin crisis económica. Y luego ya el 2020, pues es ya tirados y en el suelo un remache tremendo. Ahí no hay mucho que defender, no hay nada que decir. Eso no lo ve, no lo analiza la gente en promedio. La gente en promedio ve otro tipo de cosas y juzga otro tipo de cosas que de alguna u otra manera pues te explican esta enorme diferencia entre lo que hay entre evaluación de políticas públicas y la evaluación personal del propio presidente. Hay cosas que yo no me explico, efectivamente lo de corrupción, pero todas las demás, sin duda alguna, la gente sí tiene una idea de dónde se están haciendo bien y dónde se están haciendo mal las cosas. Macario, esto, pero nada más, ahorita me dices, tiene que ver con la posibilidad de desvincular el término de la acción política o lo que él representa, lo que el presidente representa para la sociedad, para el pueblo, como lo llama, y los resultados, porque Peña Nieto no pudo. En el momento en que se le presenta el tema Ayotzinapa, esto le truena al mismo Felipe Calderón al segundo año. Es cierto que cuando uno hace las comparaciones al segundo año de gobierno hay quienes están todavía o quienes estuvieron en mejor condición, pero no con una caída que nadie había tenido de un 9% de la economía, lo que implica que 1 millón de empresas cerradas, etcétera, etcétera. Y ese es el fenómeno a analizar, ¿no? Sí, pero decíamos, Felipe Calderón estaba arriba de donde está hoy el presidente, tenía una popularidad de 64% al término de su segundo año, y luego vino la gran recesión, la gran crisis de 2009, que no fue cosa menor, y la popularidad de Calderón promedia 65% durante toda la gran recesión. Entonces, no necesariamente hay un impacto de una crisis económica en la popularidad presidencial. Yo insisto, si no hay inflación de por medio, porque esto se concentra en algunas personas. Mismo fenómeno en el caso de la pandemia. Recordarán ustedes que las recomendaciones iniciales de parte de López-Gatell era no vayan al hospital, quédense en su casa. Y esto lo que significó es que la gente moría en su casa. De manera que no podías asociar la mortalidad, la tragedia, con la mala actuación del gobierno. Entonces la gente, bueno, dice, pues fue una mala fortuna, fue la Virgen, fue lo que haya sido. Ahora, en este momento en el que la gente sí está yendo a los hospitales y ahora sí están saturados, esto puede cambiar mucho la interpretación. Me parece entonces que buena parte de lo que hace el señor presidente no está dirigido a gobernar el país, está dirigido a mantener su popularidad, la de él solito, porque a él lo único que le importa es eso, su persona, porque él cree que debe concentrar todo el poder y él debe tomar todas las decisiones. Y eso es lo que nos ha dado como resultado un gabinete que no sirve para nada, realmente no tiene ninguna funcionalidad. Y el presidente puede decir en las mañanas lo que quiera, que no se va a convertir en realidad al otro día, no va a haber quien lo pueda hacer. Y las mañaneras son un ejercicio de manipulación. Ernesto decía, no, es a lo mejor, no, sin ninguna duda, es manipulación. La cantidad de mentiras que se dicen todas las mañanas por parte del presidente es espectacular. Ni Trump logró decir algo así. Entonces, hay una empresa que se dedica a estar midiendo esto, la empresa Spin de Luis Estrada lo ha medido, y estamos hablando de un promedio de 40 mentiras diarias. Hoy en la mañana dijo una espectacular, frente al dato que tú acabas de dar, que midió INEGI, 1 millón de empresas tuvieron que cerrar sus puertas en estos meses. El presidente dijo, yo tengo otros datos, nos estamos recuperando. Bueno, pues sí es imposible. Los datos de INEGI los leemos los especialistas. La mañanera del señor la escuchan todos y entonces se quedan con esa idea y por eso no pierde popularidad tan rápido como debería. Pero mi opinión es que la realidad es muy difícil de esconder por mucho tiempo. Ahora, y probablemente esto cambie, ¿no? Ahora, esto del dato del INEGI habla también del crecimiento, del surgimiento de 600,000 nuevas empresas, que 500. pues, 500,000 nuevas empresas, que pues habrá que ver de qué nivel son o cómo están estructuradas frente a aquellas que cayeron. Puede ser una total recomposición de una buena parte del sector empresarial en pequeñas unidades. No, hasta ahora por lo Eso menos siempre no se da. pasamos, ¿no? Sí, siempre se ha dado, esa es la historia de nuestro país. Hay una mortalidad tremenda de las pequeñas y medianas empresas y un poco los grandes programas del sector público siempre han estado orientados a cómo mantenerlas, a cómo
pueden hacerle para subsistir, para poder crecer en ambientes realmente adversos, sin financiamiento y pues sin vinculación con estas grandes empresas tractoras. El problema es que hemos visto una destrucción institucional, como se mencionaba hace un momento, realmente muy importante en estos 2 años. ¿Qué nos queda para defender como instituciones? Está, pues desde luego, el Banco de México, está el propio INEGI, que ofrece datos importantísimos para la toma de decisiones, está pues el SAR, con todas las ventajas y desventajas del sistema de pensiones en nuestro país, y no mucho más que eso, porque la verdad tenemos la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Federal de Telecomunicaciones pendiendo de un hilo, pero esta parte institucional es sin duda alguna lo que más problemas nos puede traer en el mediano plazo. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. OCDE dice, así como Banco de México, la caída pues sí es muy fuerte, pero no tanto como se esperaba. Esto es Dinero y Poder. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, prevé que la economía mexicana cierre este 2020 con una caída del 9.2% del Producto Interno Bruto. Explica que será resultado de los estragos de la pandemia por COVID-19, los índices de informalidad y la pobreza. Para 2021 se estima un crecimiento del 3.6%, ojalá y le atine. Los especialistas encuestados por Banco de México prevén una leve mejoría de la economía del país y estiman que la caída para este año será del 9.1%, la tenían en 9.44%. Para 2021 prevén un crecimiento del 3.29%. A ver, ¿qué es lo que de alguna manera ha venido reduciendo el impacto? Hablábamos hasta de 11, Macario, en algún momento de una caída. Parecería ser que pues ya lo platicábamos incluso la semana anterior, el tema de la exportación y el crecimiento en Estados Unidos, la recuperación norteamericana, que vamos a ver qué sucede porque los índices de pues contagio y de muerte en Estados Unidos están poniendo otra vez las alarmas en medio, por supuesto, también del tema de la vacuna, que dicen que ya está, que la semana que entra empiezan a operar. Mientras tanto, el proceso de distribución, ya no digamos ya de aprobación de la eficacia de la vacuna, de distribución y aplicación de la misma, esto puede llevar muchísimos meses y esto va a generar toda una situación muy difícil de manejar si es que los contagios y, por supuesto, la saturación de hospitales se mantiene. Aquí la pregunta es si finalmente este sistema o esta línea más bien de aminoramiento de la propia tendencia negativa podría pues ser un poco más rápida en los próximos meses, o si esto que logró bajar de los 10, 11% de caída hasta los 9% podría ser menor, y no por estar jugando a los numeritos, sino porque esto nos dé la posibilidad de verdad de llegar a un crecimiento del 3.6% en 2021, que no sería nada malo el resto. La verdad, Ezra, para ciertas regiones del país, para ciertos estados en donde se concentra fundamentalmente esta industria de exportación, sí se va a poder lograr un crecimiento de 3, 6 y hasta más. Un crecimiento, yo te diría, hasta de 5 o 6%, pero solamente en ciertas regiones del país. A ver, ¿qué es lo que está funcionando bien? Hay 4 elementos fundamentales, Ezra, de los cuales solamente uno está jalando. No está jalando el consumo privado, como estaba en ocasiones anteriores. Tienes problemas serios de empleo, tienes problemas serios salariales, y lo único que te está salvando ahí para mantener algún tipo de flotación en materia de consumo son las remesas, que no dependen de lo que pasa en este país. 2, la inversión privada no está jalando. Sigue habiendo una desconfianza enorme que empezó desde mucho antes que empezara este sexenio y no se ha recuperado en lo absoluto. Todavía no hay planes importantes de expansión, de nuevas inversiones, ni siquiera en el sector manufacturero y desafortunadamente tampoco en el sector de infraestructura. 3, el gasto del gobierno sí está creciendo y eso es un síntoma pues importante para el 2021, pero es de un tamaño tan pequeño que no afecta muchísimo a la economía. Y el único factor que está explicando qué es lo que pasa en este país, por qué esta caída no fue tan abrupta, son precisamente las exportaciones, que están concentradas en 5 o 6 sectores fundamentales y en 5 o 6 regiones del país, fundamentalmente del centro hacia el norte. ¿Qué es lo que nos dice en resumen, Ezra?
Pues dependemos fundamentalmente de lo que está pasando en Estados Unidos. Y sí, la recuperación fue importante, pero a partir de septiembre se ha moderado bastante esta recuperación en los Estados Unidos y se recuperó de manera muy importante en sectores que para nosotros son trascendentes. Manufactura, que también ya se moderó su crecimiento. Construcción, porque hay muchísima gente mexicana que trabaja en el sector construcción, que también creció, y demanda de automóviles nuevos. Esos tres sectores te explican por qué no fue la contracción de 11%, sino de -9%, y seguramente tendremos este proceso de recuperación hacia el 2021, pero muy concentrado en ciertas regiones del país. Macario, esta posibilidad, digamos, de de una mayor movilidad, de un mayor crecimiento, estaría ligado también de una manera muy clara a esta idea de aumentar inversión privada. No hay otra. Al ratito platicamos también del tema, por supuesto, de la salida del jefe de la oficina de la Presidencia de la República, el señor Romo, pero es obvio que la gran apuesta, hace unos días aparece nuevamente el plan de infraestructura que lanza el gobierno de la República, el gobierno de México, en un intento por generar confianza. Hay que recordar que el propio Alfonso Romo lo dijo allí en un mensaje con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana, de que el tema era fundamental para el desarrollo del país, la inversión privada, y que tenía que ver con, básicamente con el asunto de la certidumbre. Lo hemos discutido en otras ocasiones, pero aquí, si estamos hablando de un crecimiento del 3.6%, que es lo que están tomando en cuenta, tendríamos que ver qué áreas son las que se mueven. Ya hablamos del sector primario, agricultura, que está subiendo, y las otras que se nos terminan quedando medio atoradas en algo que uno también trataría de explicarse por dónde creces al 3.6% para el año entrante con solo el rebote, que para muchos les parece demasiado optimista. Sí, tienes toda la razón. Esto es nada más el rebote, eso es lo que están calculando. En buena medida, el crecimiento económico importante que hemos tenido, lo acaba de explicar Ernesto muy bien, es solamente por exportaciones. Si tú quitas ese segmento y ves qué está pasando con el resto de la economía, traemos una caída de 16% en el tercer trimestre, no de 8.6 como se midió en el PIB, lo platicamos la semana pasada. Esto significa que el consumo más o menos trae una caída de 14% y la inversión de 20%, comparando con el año anterior. ¿Van a recuperarse el consumo y la inversión? Pues está complicado. El consumo depende de que la gente tenga dinero, y esto no está ocurriendo, y la inversión depende, tú lo acabas de decir, de que haya confianza. Y no hay ninguna razón para tener confianza. De hecho, hay más razones para tener desconfianza. Ayer se le ocurrió al presidente que el contrato que había hecho Pemex para surtir de etano a la petroquímica más grande que hay en el país, pues era un contrato que no era bueno, era leonino, y entonces le cerraron la válvula, así nada más, ¿eh? Es decir, sin tener de por medio un aviso para decir, oiga, tenemos que revisar. No, le cerraron la válvula. Y entonces nos quedamos sin producción de petroquímicos en México ayer. ¿Por qué? Pues porque se le ocurrió al señor. Bueno, pues así está bien difícil que pueda haber confianza de alguien en el gobierno. ¿Qué pasó con la empresa cervecera de Mexicali? Pues ya fue otra vez el señor allá y dijo, no, aquí no va a haber ninguna cervecera. Los que estaban invirtiendo en las energías limpias para poder vender en México, porque había muy buenas condiciones para ello, pues no, los quitaron a todos, y la que va a vender es Comisión Federal. Que eso nos cuesta a los mexicanos mucho más, porque Comisión Federal es más caro en producción. No importa, mano, así va a ser. Entonces, si no hay ninguna forma que la gente pueda invertir porque no hay confianza, y las personas no tienen ingresos suficientes porque no los tienen, entonces efectivamente al cierre de este año la caída de la economía no va a ser 9, va a ser 12. Y va a ser en consumo y en inversión. Si le sumas tú la parte de lo que estás exportando, pues se oye bonito, pero acuérdense, cada vez que tenemos un superávit en la cuenta corriente, esto significa que se nos está yendo dinero del país, porque todos esos dólares que entran tienen que salir de alguna manera para equilibrar el funcionamiento de la balanza de pagos. Entonces, en este trimestre, tercer trimestre del año, que exportamos un montón y todo el mundo está bien contento, se fugaron 15,000 millones de dólares.
y en este trimestre se va a fugar una cantidad similar. Y yo no estoy seguro si México puede estar aguantando una fuga de capitales de este tamaño durante mucho tiempo. Entonces, otra vez, no hay nada resuelto, al contrario, estamos entrando en una dinámica cada vez más perniciosa. Pero eso, a ver, Magario, te llevaría necesariamente a una depreciación de la moneda, cosa que no está sucediendo, ¿no? Lo que pasa es que hay que tomar en cuenta, o sea, se refiere bien y tenemos un superávit grandote en la parte de cuenta corriente, como dice Macario, lo cual explica también los niveles de tipo de cambio que tenemos, pero también hay que compensarlo con otra cosa fundamental, que son las remesas. Y eso de alguna manera hace que al revés, que te compensen. No son 15,000 millones de dólares globales, son 15,000 millones de dólares vinculados a bienes y servicios. En ese contexto, sí, efectivamente tenemos una salida neta de divisas. Eso es precisamente lo que te mide la cuenta corriente con el exterior y que te explica efectivamente cuánta lana entra y cuánta lana sale. A mí lo que me preocupa de fondo es que no estamos aislados del mundo. Queremos estar aislados en muchos sentidos, pero estamos compitiendo permanentemente por ese cacho de inversiones que acaba de mencionar Macario que se van. Esa cervecera va a encontrar un lugar muy rápidamente en cualquier otro país del mundo, donde haya agua en abundancia y donde le permitan hacer negocios. Y en ese contexto estamos dejando pasar oportunidades realmente muy importantes, a pesar de tener todos los elementos para atraerlas, a pesar de tener un tratado de libre comercio con la región más importante o de potencial crecimiento del mundo, que muy pocos países pueden tener esa posibilidad. Yo te diría, el problema ya no radica tanto en lo que está pasando, sino en lo que va a suceder hacia adelante si mantienes esta política permanente de desincentivo a la inversión. La inversión no necesariamente es mala, por definición, al contrario, genera empleos, genera crecimiento en diferentes regiones del país. Lo que tienes que hacer es buscar los mecanismos para que sea transparente, pero sobre todo duradera de largo plazo. Y si tú no te comprometes a cumplir los contratos, difícilmente esta inversión extranjera va a venir por un periodo de 1 o 2 años. Ellos buscan procesos de inversión de 5, 10 o 15 años. Ahí es en donde está la inversión por la que tendríamos que competir. A ver, sí, Macario. Un dato muy rápido que se me quedó del bloque anterior, pero cae exactamente en el tema de ahorita. Las empresas grandes en México, de más de 50 trabajadores, esto va desde medianas hasta mega grandes, se han contraído en un 6% en el transcurso de este año. Es decir, hemos perdido el 6% de las empresas grandes. A la hora que tú me dices se han creado empresas, todas esas empresas son chiquititas y las empresas grandotas, que son las que pueden exportar y las que dan competitividad al país, son las que han desaparecido. Esa inversión es la que necesitamos y es justo la que no existe. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema de la subcontratación, el outsourcing. ¿Se termina, no se termina? ¿Negocia los propios empresarios? Otro problema más para esta administración. Esto es Dinero y Poder. El Gobierno de México y la iniciativa privada avanzan en la discusión para la ley de subcontratación para tratar de regularla. Será hasta la próxima semana cuando la Cámara de Diputados debata dicha norma. Luego de escuchar propuestas de los sectores involucrados, la IP pretende que haya cambios a la ley, sobre todo en lo que atañe a sanciones. Explica que una mala interpretación podría castigar erróneamente a las empresas que cumplen con la ley. Bueno, pues ya estaba todo armado para echarla abajo. Resulta que el gobierno también tiene una enorme cantidad de empresas de subcontratación, de outsourcing, que le dan servicio y que se iba a meter en un problema más serio. Está lo que se llama el propio insourcing, o sea, empresas que solitas ellas mismas crean otras empresas para darse servicio y que eso no estaría perfectamente digamos, legal, no sería perfectamente basado en la propia regulación de lo que se considera como el outsourcing. Y uno supondría que estos detalles, que son fundamentales para que pueda operar, tendrían que haberse resuelto previamente a la elaboración
de la propia reforma. Sin embargo, pues al estilo, pues así de entra la ley y luego vemos cómo le hacemos, el hecho de cancelarla de entrada, lo que generaba era un problema tanto para las empresas como también para el propio gobierno. Está, por supuesto, ahí temáticas que tienen que ver con repartos de utilidades y otras cosas más que convierten a todo este sistema que genera empleos y que tendría que ser regulado en algo que no se puede desaparecer de la noche a la mañana, Macario. Sí, el fenómeno del outsourcing tiene un origen muy simple y es que la Ley Federal del Trabajo es una cosa espantosa y entonces uno no puede trabajar con esa ley y se necesitaban formas de ir liberando el mercado laboral. Es algo que a veces también cuesta mucho trabajo entender, pero mientras más defiende uno un empleo que ya existe, menos empleos se pueden crear. Entonces, México nunca ha logrado crear empleos de forma eficiente. Estas leyes en los años 70, por ejemplo, implicaban que solo 1 de cada 4 mexicanos tenía un empleo formal. Lo que ha estado ocurriendo es que como no hay manera de ganarte la vida con el empleo formal, pues se crea la informalidad, se crean pequeñas empresas de 1 o 2 trabajadores que son extraordinariamente improductivas, o la gente se fue a Estados Unidos a ganarse la vida. Eso fue lo que tuvimos por ese tipo de leyes. Para tratar de resolver un poco el asunto, se hizo el outsourcing. Evidentemente del outsourcing, como de cualquier otra ley, va a haber gente que va a querer abusar y es muy probable que aquí haya muchos de ese tipo. Un ejemplo es este insourcing al que te referías. Una empresa crea otra para que ésta tenga todos los trabajadores y le dé servicio a la primera, de forma que cuando ésta gana dinero y tiene utilidades, esas utilidades no se van a los trabajadores, no hay el pago de las utilidades que debería haber. Esto evidentemente es un intento de evadir un compromiso que sí deberían cumplir los empresarios y por eso dicen vamos a quitarlo. Pues sí, pero a la hora de que lo quitas, vas a quitar también otro montón de cosas que son importantísimas para las empresas, como es todas las labores que no son fundamentales para la empresa, limpieza, seguridad, alimentación, etcétera, en donde sí te convendría tener personal que no necesariamente cobre utilidades cuando se tengan que repartir, porque esto iría en perjuicio no de la empresa, sino de los trabajadores originales de la empresa. Entonces, moverle a esto implica complicar el mercado laboral, como quiera que sea. Me parece muy bien que quieran evitar los abusos, pero complicar el mercado laboral justo cuando traes 800,000 empleos perdidos no parece ser la mejor estrategia. Entonces, por eso las empresas dicen, oigan, pues pónganle tantito, ¿no? Porque quieren que entre en vigor el 1 de enero. Y si es así, pues en enero no se van a generar empleos. Y como en diciembre normalmente pierdes 300,000, pues otra vez nos vamos a ir a 1,000,000 de empleos por debajo de como estábamos antes de la pandemia. Entonces no me parece buena idea, pero pues ya ven. Ernesto, esto habría que conectarlo con toda una serie de, diría yo, encuentros y más bien desencuentros entre el gobierno y la propia iniciativa privada. Una de estas figuras que había estado ahí presente y que, pues, la verdad es que es difícil a veces analizar cuál era el papel, qué es lo que hacía dentro de la propia administración, era la figura de Alfonso Romo, el hombre que pues convenció a los empresarios que López Obrador y el gobierno de la 4T eran amigables, llamémosle así, al sector empresarial, que era posible establecer una coincidencia de intereses entre una reforma al Estado, entre transparentar al Estado, entre romper esta línea de separación de gobernantes y gobernados, con un proyecto de nacionalismo que le diese al mismo tiempo una viabilidad al crecimiento de las empresas. Y bueno, el problema es que parecía que era la cara que por un lado contenía a los empresarios frente a opciones pues verdaderamente estatistas de parte de los sectores más radicales del gobierno y que una y otra vez fueron, yo te diría, quemando la propia figura de Romo.
el tema del aeropuerto, el tema de las inversiones en energía, el tema de la propia inversión de Constellation Group en Baja California, y la última que mencionaba Macario con respecto a la planta de polietileno allá en Veracruz, el caso de Braskem como empresa que recibía gas por parte de Pemex y que el presidente dijo se acabó el contrato, ya no nos interesa, le cerramos. Dice Poncho Romo, ¿saben qué? Yo ya me voy, yo le dije que 2 años, ahí me quedo para asesorarlo, pero definitivamente ya no estoy ahí. Parecería ser que seguimos cortando las comunicaciones con el sector empresarial, un sector empresarial que ahí sigue apareciendo. Ahí están la figura del Consejo Coordinador Empresarial diciéndole sí al presidente, aunque básicamente a regañadientes. Dicen hay una relación bastante pues difícil de manejar, un equilibrio, algunos le llaman catastrófico, entre empresarios y gobierno en esto. Sí, y la verdad es que nadie sabe bien a bien qué papel jugaba en ese contexto, en ese fiel de la balanza, en esa relación, Poncho Romo. No, no muy favorable para ninguno de los dos lados. La verdad es que nunca fue capaz de convencer al sector privado de poner todas las canicas en juego. Tampoco fue capaz de decirle al presidente, pues hay que moderar nuestra posición en tal o cual aspecto fundamental, como se lo había prometido reiteradamente al propio sector privado. En ese contexto yo no creo que se vaya a extrañar mucho su presencia. De hecho, el presidente ya afirmó que pues, va a desaparecer la oficina de la presidencia porque pues también se ahorra una lana, no creo que muchísima, pero a final de cuentas es un asesor menos junto con otros 2 o 3 que había por ahí. En cualquier caso, así no es, o sea, con figuras de esta naturaleza como se restablece la relación o la confianza con el sector empresarial y la propia inversión. Se va y se pone sobre la mesa, 1, cumpliendo la ley, 2, cumpliendo los contratos que ya estaban firmados y 3, poniendo sobre la mesa proyectos realmente viables que se puedan ejecutar en compromiso tanto del sector privado como del sector público. En el primer Plan Nacional de Infraestructura que se nos presentó, que presentó el propio Alfonso Romo hace un par de años, había más de 260 proyectos. Se están haciendo 4, 5 en el mejor de los casos, y son básicamente proyectos carreteras. En la segunda versión, que ya incluía proyectos del sector energético, pues se ponen sobre la mesa plantas coquizadoras que dejaron de hacerse o de invertirse hace muchísimas décadas y que ahorita solo sirven para pues, seguir manteniendo algunos aspectos de Pemex y de CFE. Así no es como se restablece una relación entre gobierno y el sector privado. En cualquiera de los casos, yo te diría, trasciende a esta nueva parte también, pues de cambios en la ley que el sector privado ve con muchísima reticencia, evidentemente, pero que, pues a final de cuentas, yo sí coincido que había que revisar a fondo todo el sistema de outsourcing, pero no desaparecerlo por completo. Hay 4 o 5 categorías ocupacionales fundamentales para este país, todo lo que son servicios de limpieza, servicios de seguridad, servicios de contabilidad y servicios, por ejemplo, de estos de call centers que las empresas requieren, pero que no son parte del core business de lo que ellos hacen. En ese contexto, yo te diría, sí hay una posibilidad importante, Ezra, de perder empleos en el muy corto plazo y que de una u otra manera pues va a ser muy sensible y dan pie para una cosa fundamental, que es la automatización de ese tipo de categorías ocupacionales. ¿Cómo sustituimos a gente de seguridad? Pues con cámaras, videovigilancia. ¿Cómo sustituimos a agentes de limpieza? Pues con maquinitas que hagan ese tipo de servicios. ¿Cómo sustituimos la parte de contabilidad? Pues con la propia inteligencia artificial que se ha venido desarrollando. Y ese es el incentivo que se está generando, a desplazar empleo que antes tenías y que hoy no tienes. Macario, en esta situación uno pensaría que la salida de Romo de este mecanismo, digamos, de negociación favorece, digamos, un endurecimiento de las posiciones, o ya se trataba de algo que ni el sector privado ni los propios secretarios del ramo lo consideraban como fundamental. ¿Es algo, dices tú, intrascendente?
Yo creo que el proceso de radicalización ya había ocurrido y creo que el señor Romo era intrascendente en el sentido de que nunca logró llevar adelante nada de lo que él propuso, desde que no se cancelara el aeropuerto, que se respetara la reforma energética, todas las cosas que él prometió. ¿Se acuerdan que de él venía la idea esta de que no se preocupen, López Obrador es pragmático, no va a tomar decisiones que le causen daño? Bueno, pues el señor resultó absolutamente inútil para esto, no tiene razón en nada de lo que dijo, y me parece que no tenía ya mucho respaldo de los empresarios. No creo también que el señor presidente le hiciera algún caso, como no le hace caso a nadie. Entonces lo que tenemos es que este proceso de radicalización ya se ha acelerado y pues continuará en los próximos meses y años. El presidente dice: yo traigo 70% de popularidad haciendo lo que hago, pues me voy a seguir como estoy. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted precisamente de algo que ya hablamos, remesas, la cantidad de dinero que ha entrado al país por este concepto, algo que tiene que ver con la recuperación norteamericana y por supuesto con las necesidades también de nuestros compatriotas allá y también de este lado de la frontera. Esto es Dinero y Poder. Las remesas que envían al país los mexicanos que viven en el extranjero siguen apuntalando la economía del país. De enero a octubre de este año alcanzaron la cifra de 33.564 millones de dólares, cifra 10.43% mayor a tasa anual y que se convierte en el mayor flujo de envíos desde 1995. Pues yo creo que les sobran los dólares, ¿no?, a los mexicanos allá, y los mandan de todos niveles, a todos. La gran mayoría de las transferencias son transferencias electrónicas, es cierto, pero también está esta problemática que se ha planteado y que el propio Banco de México ha dicho: échenos la mano porque pues, hay tanto dinero que está llegando, muchísimo dinero, que está entrando por todos lados al país vía de estas remesas de mexicanos en el extranjero, fundamentalmente en Estados Unidos, que llegan acá, que pues el país está atiborrando de dólares en efectivo y que pues se requeriría de mecanismos para que fueran adquiridos también por Banco de México, no solamente por casas de cambio que luego pues tienen que procesar rápidamente, y entonces pues hay problemas serios para el manejo. Dice Banco de México: sí, está bien, yo los compro, pero díganme de dónde vienen, porque en una de esas me van a empezar a aventar todo el dinero del narcotráfico, de crimen organizado, y si me pescan nuestros amigos de arriba, nos van a congelar las cuentas. Es un problema serio, porque creo que también desde hace muchísimos años uno de los dilemas grandes con estas remesas es que no llegábamos a identificar bien a bien si eran puro dinero de familias que envían o si ahí también incluimos un montón de billetes que vienen quién sabe de dónde, y que a partir de ello habría que identificar la fuente, porque en una de esas pues también están negocios ilícitos dentro de ellas, Ernesto. Sí, desde luego, la cantidad es realmente impresionante. Nada más para darnos una idea, si uno suma la masa monetaria que derivan de su trabajo, por ejemplo, todos los asegurados en el IMSS, estas remesas llegan a representar cerca de 25% de ese gran total. Es realmente una cifra muy impresionante. Y de las 33, 34 millones de familias que hay en el país, más o menos unas 7, 8 millones de familias reciben de una u otra manera este tipo de remesas de manera directa y de manera constante todos los meses. La remesa promedio anda alrededor de 250, 300 dólares por envío y se realizan entre 1.2, 1.3 envíos en promedio por mes. Es muy difícil realmente darle un seguimiento a toda esta cantidad de transacciones que se realizan de manera diaria a lo largo y ancho del país. Estaban muy concentradas anteriormente, hace unos 15, 20 años, en ciertos estados de la República Mexicana, que eran los que más expulsaban gente hacia el mercado laboral estadounidense. Hoy están prácticamente por todo el país y en prácticamente todos los estratos sociales. En ese contexto, Esra, sí, tienes razón, habrá que echarle una lupa mucho más específica y estando conscientes de que más del 90% viene por transacciones electrónicas, es muy probable que estemos dejando fuera de este espectro
otra cantidad realmente importante, no necesariamente de ese mismo nivel, pero que sí esté mucho más difícil de darle un seguimiento para evitar toda esta vinculación con el narcotráfico. No me sorprendería en lo absoluto que estén de esa manera vinculadas, pero tampoco puedo decir que sean malas para la sociedad mexicana en su conjunto. Más o menos dura el ciclo como 7 años, crece de manera muy importante cuando emigra normalmente el jefe de familia o jefa de familia, crecen hasta llegar a un máximo en el año 5 y luego empiezan a decrecer. Y esto quiere decir que tenemos una revolvencia muy importante, a pesar del nivel de muro que haya querido crear Trump. La verdad de las cosas es que sigue habiendo una migración muy importante de mexicanos hacia los Estados Unidos y una devolución muy importante de dinero en este tipo de transacciones, remesas, para el resto del país. Macario, el tema de remesas está ligado, por supuesto, al consumo. La gran mayoría de lo que se manda de remesas, pues lo utilizan los mexicanos aquí para consumir, para poder sobrevivir. Uno pensaría que esto tendría que impactar directamente en los índices de consumo. ¿Es muchísimo dinero o no pinta? Es muchísimo dinero, sin duda, sí debería pintar, a lo mejor está pintando y entonces la caída que tenemos en el consumo es resultado de que el resto del sistema económico está todavía peor de lo que nos imaginamos. Eso no lo sé con certeza, no he hecho esas cifras. Una cosa interesante es, en esta semana la revista The Economist analiza justamente el tema de las remesas, porque este no es un fenómeno de México, este es un fenómeno de todos los países que están recibiendo remesas. Sorprendentemente, lo que esperaban todo mundo cuando empezó la pandemia es que hubiera una gran caída de recursos, y ocurrió lo contrario. En todos los países receptores de remesas tenemos crecimientos espectaculares. El de México no es de los más grandes, por cierto, más fuerte el crecimiento en El Salvador o en Honduras de lo que fue en México en términos de crecimiento, pues, de un año contra el otro. Y las hipótesis que establece The Economist con base en un estudio del Banco Mundial es que, pues, las personas están enviando más dinero porque tienen más dinero. Es decir, el programa de rescate que hizo el señor Trump en Estados Unidos, pues le mandó lana a todos los que trabajaban, y esa lana adicional parece que muchos de los trabajadores mexicanos, hondureños, salvadoreños, decidieron enviarla a la familia. Entonces, ese es un primer impacto. Otro segundo es que muchos de ellos podrían estar pensando ya en regresar. El Banco Mundial cree que tenemos ya un flujo de regreso de trabajadores que estaban en Estados Unidos y que quieren regresar a su país de origen. Otra vez, es para todos los países, no es nada más México su análisis. Y finalmente, un tema que se oye feo, pero que también puede ser cierto: personas que desafortunadamente fallecieron y que sus amigos o sus familiares enviaron los recursos que se tenían de regreso a su familia. Entonces, la combinación de estos elementos es lo que les hace pensar que por eso hay un mayor flujo. Este flujo evidentemente llega a nuestro país 90% a través del sistema financiero, como decía Ernesto, y ese dinero la gente no lo cobra en dólares, lo cobra en pesos, y con eso se pone a gastar. El asunto es esa gran cantidad de dólares que entraron, se quedan en el Banco Central, que tiene que dar pesos a cambio. Si esos pesos entran en circulación así nada más, lo que vas a tener es una presión inflacionaria, y por eso el Banco Central intenta elevar tasas para evitar que haya demasiado gasto. En estos meses lo que ha hecho es, al contrario, bajar la tasa para con ello, pues, tratar de que la economía se reactive, y el fenómeno es que esos dólares que entraron por remesas van a ser compensados por dólares que salieron del sistema financiero nacional y dólares que ya no llegaron para inversión extranjera directa. Es otra vez lo que he estado tratando de explicar, pero no lo logro. Cada vez que no tenemos estos números bonitos en términos de exportaciones o de remesas o de turismo, es porque se nos están yendo dólares de inversionistas que ya no les conviene estar en México. Si no, no funciona el sistema. Entonces, eso es lo que tenemos como A ver, reflejo. Macario, rápidamente, si esto no sucediese así, si tuviésemos un montón de dinero que viene y además inversión, ¿qué es lo que tendrías?
Tendrías un montón de dinero en las reservas internacionales, Ezra, y ese montón de dólares en las reservas internacionales harían que el peso se recuperase rápidamente y por lo tanto dejaras de exportar. Esto es lo normal y esa es la forma como el sistema se equilibra. En este momento eso no está ocurriendo. Entonces, a lo mejor lo que te conviene, Macario, es explicarlo con un caso contrario. Por ejemplo, en 1995, que teníamos un déficit grandotote con el exterior y no un superávit como el que tenemos, el tipo de cambio se devaluó y se devaluó de manera muy importante. Puedes tener este balance entre la cuenta corriente y la cuenta financiera, pero cuando no lo tienes, entonces es cuando te viene precisamente una presión brutal sobre el tipo de cambio. Y por eso también el tipo de cambio está muy estable en los niveles, porque toda esa entrada de dólares te está compensando precisamente con una salida de la parte de capitales, con la inversión extranjera, tanto en fierros como en cartera, que son dos diferentes tipos de inversiones que no está entrando al país, de hecho se está empezando a salir, o como inversión extranjera de mexicanos que la realizan en el exterior y que de todas maneras significa una salida importante de divisas hacia otras partes del mundo. Macario. Eso es exactamente el problema en el que estamos, Ezra, que al ver que en México no hay una posibilidad de hacer negocios con claridad y con reglas que vayan a respetarse, pues los empresarios empiezan a invertir en otra parte. Los que iban a venir ya no vienen y los que están aquí, los mexicanos, empiezan a invertir en otro país porque es más negocio y hay que diversificar riesgos. ¿Para qué quedarse aquí? Macario Schettino, Ernesto Cervera, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves a las 10 de la noche aquí en el 11 Dinero y Poder. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.